¿Cómo viste tú todos estos resultados de ayer y qué podemos decir inicialmente sobre esta jornada? Paola, mira, a mí los resultados al Congreso me parecen sumamente interesantes por varias razones, pero voy a señalar como las que para mí resaltan más. Lo primero es que claramente ya hay dos partidos políticos como tal, o sea, con reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, que no fue fácil. El pacto histórico ya es el partido de la izquierda, la gente lo reconoce como tal y es la primera vez que un partido de izquierda en Colombia tiene tal arraigo legislativo y también tal arraigo regional, porque no fue solamente al Senado, sino en Senado y Cámara. Y eso es una cosa muy importante porque creo que es el símbolo de que la alternancia se puede consolidar en Colombia. Eso no es negativo. A mí me parece que esa votación del pacto, que se haya consolidado, que tengamos un partido consolidado de la izquierda en Colombia no es para nada negativo. De la misma manera, creo que el Centro Democrático se consolida como un partido de derecha. Es el partido de la derecha oficialista en Colombia. Saca también unas curules bastante importantes. Es la segunda fuerza política. Se va a consolidar como la oposición en el Congreso, dependiendo de quién sea el presidente. Y vamos a tener un Congreso, al menos en esos dos bloques, muy cercano a lo que son las democracias pues más tradicionales en el mundo, donde hay un bloque de gobierno, un bloque opositor, claramente definido, con unos comportamientos, si se quiere, más juiciosos de bancada. Eso me lleva a lo siguiente que me llama la atención y es la crisis de los llamados independientes. Entonces, las personas que durante muchos años en un sistema político que era muy desordenado, digamos, todavía sigue siendo muy desordenado, en Colombia, pues salían independientes haciéndose ver distantes de la clase política tradicional o, digamos, como abanderados anticorrupción, etcétera, etcétera. Y me parece que varias de estas figuras que en el pasado se habían presentado como independientes, que estaban dentro del Partido Verde, porque era como el único partido que les permitía acomodarse en prácticamente desde cualquier punto de vista, ¿no? Entonces tenías un JP, una Angélica Lozano, etcétera. Era como el partido donde nadie tenía nada en común con nadie. Eso el electorado lo castigó mucho. El Partido Verde sufre una pérdida en general. Todos los verdes bajan en votación y esas figuras públicas que digamos que se vendían como independientes, Cintia Asprilla, Angélica Lozano, Miranda, se queman. Y se queman no por pocos votos, se queman bastante y el partido, digamos, sufre eso y pues termina siendo un partido donde es muy difícil para el elector saber qué va a hacer quién a quién. Entonces es como el partido hidropónico, dice una querida amiga mía que no tiene raíces realmente. Esa crisis de los independientes me parece que es algo que hay que observar con lupa. Y luego tienes con menos votos, pero también sigue ahí como lo que yo llamo el sector transaccional de la política, que no tiene, que espera que pase la primera vuelta para negociar sus apoyos. Entonces, ese sector transaccional donde se constituye esa relación tan tóxica entre el Ejecutivo y el Legislativo, queda un partido liberal con muchos cuestionados, hay que decirle. O sea, ahí, por ejemplo, en mi top 3 del informe de cuestionados entra el señor Lido García, sí, que uno de los más votados. Sí. Es uno de los más votados. El segundo más votado. Entonces, sí. Ese tipo de partidos transaccionales terminan agrupando a los clanes políticos, a las casas políticas, como a esa forma tradicional de hacer política a partir de la transacción con el Ejecutivo. Para mí ese es el Congreso que tenemos hoy. Obviamente, pues personajes más, personajes menos llaman la atención. Me llama la atención la crisis del clan Aguilar en Santander. Santander da un giro a la derecha oficialista que me parece bastante impresionante, ya mirando las cifras. Y bueno, creo que en otros departamentos también ocurre eso, ¿no? Los partidos oficialistas van ganando el espacio a los partidos transaccionales y eso, independientemente de la polarización, yo no lo veo negativo. Laura, yo quisiera preguntarte directamente por esa transacción, porque si bien uno ve al Centro Democrático y al Pacto Histórico como los dos, bueno, primero el Pacto y después el Centro Democrático, uno ve que los más votados son directamente esos partidos transaccionales. Estamos hablando de Nadia Ablel, estamos hablando de Lidio García, estamos hablando del mismo JP, que bueno, no sé si puede ser transaccional, pero que sí puede llegar a tener o hacer un juego en el Congreso. Y también tenemos, por ejemplo, una votación que nadie se esperaba del señor Daniel Briceño. Claro, sigue habiendo, pero Daniel Briceño, mira que es una cosa muy curiosa porque es que Daniel Briceño casi que está en su lugar natural, o sea, la gente lo ve como orgánico dentro del Centro Democrático.
Una cosa es Daniel Briceño con una agenda que es clarísimamente de derecha, que además también a mí me parece que es positivo para el país que la gente no tenga temor de decir yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro y tengo otra opción. O sea, Daniel Briceño en un partido como el Partido Verde sería bastante peculiar, por decirlo lo mismo, o en un partido como el Liberal, digamos, su agenda es claramente la misma agenda del Centro Democrático, y pues digamos su caudal electoral también lo ha venido construyendo de forma juiciosa y orgánica dentro del partido. Eso a mí me sigue pareciendo que es una cosa positiva. Frente a la transacción, yo te digo por qué lo veo positivo. Lo que pasa es que la transacción hace que los costos de operación del Congreso sean muy altos para los ejecutivos. Entonces los presidentes tienen que negociar uno a uno con congresistas, prácticamente distribución de cuotas, de burocracias, a veces de contratos, de coimas, de cupos indicativos, de todo. Ahí se mezcla lo bueno, lo malo, lo feo, lo corrupto, lo que está por encima de la mesa y por debajo de la mesa para lograr tener una agenda legislativa. Creo que si esto lo sabemos, por ejemplo, potenciar a una reforma política que realmente necesitamos y poner en cintura estos partidos políticos transaccionales, Colombia puede tener un mejor sistema de partidos, más ordenado, más claro, y podemos, por ejemplo, empezar a pensar quitarle el control del empleo público al Congreso. Eso sí soy yo siendo muy, muy optimista. Laura, una pregunta, como lo comentó Paola en un inicio y lo venía comentando Juli también, pues ahora estamos como en una especie de bipartidismo, después de estas parlamentarias el mapa político se está reorganizando alrededor de estas dos fuerzas tan grandes como lo son el Pacto Histórico, pues el Centro Democrático, la que le sigue, y pues acá con base en eso de este bipartidismo en el que podemos estar entrando más o menos, algunas personas dicen que, o pueden llegar a pensar que esto le puede traer como más claridad ideológica al debate, más organización a este mapa político, pero hay que recordar que la última vez que vivimos un periodo claramente bipartidista, Partido Liberal, Partido Conservador, pues la cosa también se puso bastante violenta, nos dejó episodios súper violentos que pasaron a la historia, como el de la violencia. ¿Cómo ves tú esto? La pregunta de fondo es, ¿Colombia es un país que funciona mejor cuando tiene estos dos bloques grandes tan identitarios, o crees tú que esto nos acerca más bien como peligrosamente a una lógica de polarización todavía más fuerte que pueda terminar en episodios como este? Yo no creo que estemos por repetir la violencia, pues principalmente porque hoy en día, digamos, tú no vas a encontrar, y ya tuvimos un proceso con las FARC, no vas a encontrar ningún grupo político que abiertamente diga hay que combinar todas las formas de lucha y hay que crear grupos paralelos al Estado violentos que se enfrenten entre sí. El bipartidismo es muy, digamos, es muy particular porque nosotros a veces le echamos en Colombia la culpa de todos nuestros males, pero también fueron los acuerdos bipartidistas los que permitieron estabilizar esa violencia y cerrar como ese primer ciclo de violencia, con lo bueno y con lo malo. Lo mismo ocurre en Venezuela, también con otros partidos políticos o con periodos bipartidistas. Yo honestamente creo que lo que mejor nos puede funcionar a nosotros es un multipartidismo controlado, o sea, un multipartidismo que le obligue también a esas estructuras pequeñitas a salir de una cosa que sí es sumamente tóxica, y es individuos con ideas fundan partidos por sí solos. O sea, está muy bien que los individuos tengan ideas y todo, pero la política es para generar agrupaciones. Entonces, si te das cuenta, lo que falta en Colombia en esta ecuación que acabamos de describir es, por ejemplo, un partido del centro. Un partido del centro político bien organizado, un partido del centro político que le pueda decir a la gente, yo soy algo. Es que el problema del centro hoy es que se ha enfocado en decir, mire, vote por mí porque no soy A y no soy B. Y cuando la gente le pregunta, ¿y entonces qué eres?, no está claro de ninguna manera qué se es. Entonces, esa identidad negativa le ha traído muchísimos problemas al centro para que se pueda consolidar como una opción. El Partido Verde se convirtió en un partido transaccional. Yo creo que cruzó claramente todos los límites para no morir en las elecciones y empezó a traer figuras de todo tipo como JP, ahora llega el elefantito. Qué digamos, bien que llegara el elefantito. Sí, el elefantito es un personajazo. Es un hit. Y quedó segundo, ¿no? En la alianza. Sí, qué bien. Queda de segundo, eso fue una gran votación. Sí. Pero ¿qué tienen en común JP y el elefantito? Es un poco la pregunta. Digamos, ¿cuál va a ser el voto de bancada del Partido Verde cuando se tenga que enfrentar a eso? Por ejemplo, ¿cómo votaría el Partido Verde una arremetida de la bancada conservadora contra el aborto en Colombia?
JP votaría una cosa, el otro votaría otra cosa, Toro votaría otra cosa, ¿qué podrían hacer? Entonces, eso, por ejemplo, nos hace pensar que no tenemos un partido de centro con agenda en Colombia y es una gran faltante. Los líderes del centro deberían pensarse seriamente en esto. Laura, yo quería preguntarte por los quemados. Creo que esa es una de las grandes incógnitas que hay en esta contienda, porque nos hablabas tú, por ejemplo, de las preguntas que te generaba que, por ejemplo, el clan Aguilar no llegara, pero también quedan muchas dudas sobre unas candidaturas como Angélica Lozano, Catherine Miranda, Miguel Polo Polo, sí, como varias figuras que han sido o que son muy notables y muy relevantes en el escenario político, pero que hoy no llegan al Congreso. ¿Qué crees tú? Nos has dado unos indicios, pero para precisar, ¿qué crees tú que se castigó en las urnas o que les costó a estas personas para llegar al Congreso? Creo que se castigó muy duro la incertidumbre. Entonces, cuando las personas no logran identificar qué van a votar y por qué van a votar y qué va a significar eso dentro del espectro político, que los pongan en un escenario de incertidumbre se castigó mucho. Obviamente en figuras que construyen, eso siempre es un problema porque, por ejemplo, las figuras que construyen su carrera política por primera, por segunda vez con la lucha contra la corrupción, o vamos con la lucha contra la clase política, siempre tienen un problema, eso no es un asunto solo de Colombia, sino del mundo, y es que yo puedo llegar una vez al Congreso a decir, yo soy la persona que no soy de la clase política, estoy en contra de la clase política, pero pues 3 legislaturas después tú eres clase política, no puedes seguir con el mismo discurso, la gente te lo va a castigar. Y sí es verdad que estamos en un momento en que las redes sociales, la saturación de información, pues evidentemente también empiezan a castigar otras cosas. Sobre los clanes políticos, yo sí creo que este fenómeno digamos, de consolidación de 2 bloques empieza a afectar paulatinamente a los clanes políticos. Obviamente la costa sigue siendo una política clánica y de castas impresionante que va a ser muy difícil resquebrajar, pero bueno, no es imposible. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por favor. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?